voy a tratar de resumir algunos de los aspectos que yo considero que habitualmente no son tocados sobre los posibles factores que explican nuestra situación malárica, que como la mayor parte de ustedes conocen bien, es uno de los problemas de salud pública que enfrentamos. La primera diapositiva nos sirve para ilustrar un poco dónde está el epicentro del problema y también para recordar al doctor Félix Pifano. La definición que utilizaba el doctor Félix Pifano aquí se aplica muy bien, que es el mínimo esfuerzo, la definición de rancho, es el mínimo esfuerzo que hace el hombre para no vivir en intervienda de nuestros mineros, de donde parte la mayor parte de la malaria en nuestro territorio. La malaria sigue siendo un problema a nivel mundial, no solamente en Venezuela, es la sexta causa de mortalidad, llegando casi brillante. Así como recordamos siempre a nuestros héroes de la independencia, tenemos que recordar a quien libertó al país de un flagelo que impedía el desarrollo económico, como fue el haber eliminado la malaria de nuestro territorio y siendo reconocido en 1961 como el primer país que lo logró gracias a la dirección del doctor Arnoldo Gabaldón. Este logro significó, permitió el desarrollo inclusive de la industria petrolera en Venezuela y fue por eso fuimos el primer país en lograrlo. Sin embargo, nuestra historia reciente es sumamente lamentable. Pasamos a ser, tal como lo definía el doctor Pedro Alonso, jefe del programa de control de la malaria en la OMS, al peor país, al país de mayor crecimiento de la malaria en el territorio. Ahora bien, ¿qué cosas han pasado que pudieran haber sido corresponsables del empeoramiento de la situación malárica en Venezuela? Y entonces hay una serie de factores, vamos a empezar por los factores geográficos, biológicos y ecológicos que pudieran haber sido responsables de eso. Y vamos a empezar por los parásitos, los vectores y los factores climáticos. Lo primero es también el saber que debe ser una enfermedad eminentemente antroponótica, donde reconocíamos 4 especies que causaban la malaria, que era vivas, falciparum, malaria y oval, pasaron a ser 8 especies que están afectando, que está verdaderamente antroponótica, a una enfermedad donde el componente zoonótico viene creciendo, particularmente en el sudeste asiático, donde hay 2 especies que están siendo responsables en algunos países al 70% de la malaria causada por Plasmodium knowlesi y Plasmodium cynomolgi, y hay nuevas especies que están empezando a infectar al humano en el sudeste asiático, Semioval y Fielti y cuál más. Algo que estamos enfrentando actualmente con la pandemia, algo que ha llamado la atención es el encontrar por vez primera que Plasmodium falciparum, aunque la creíamos también exclusiva del hombre, se está infectando a los gorilas. Por lo tanto, podemos decir que la malaria es una enfermedad no erradicable de la Tierra. Es una de las primeras conclusiones que podemos llegar. En el caso del continente americano, han habido brotes, algunos en Brasil, Plasmodium simium, que afectó a poblaciones, a los bosques cercanos a Río de Janeiro, y en nuestro país hubo trabajos previos demostrando que Plasmodium brasiliano estaba infectando alguna integrante en las zonas. En los años hemos tenido 94 casos de Plasmodium con las herramientas moleculares para clasificarlo, que muy probablemente es Plasmodium brasiliano, ya que su morfología es muy parecida a la de Plasmodium malaria. Por lo tanto, progresivamente vemos la adaptación de esas especies que eran propios de los monos, y con los cambios ecológicos y la invasión de la selva, nosotros estamos forzando de que los vectores que la transmitían también nos infecten al humano. En relación a los vectores, ya es conocido el problema creciente de la resistencia a los insecticidas, y de hecho Venezuela ha tenido que estar
insecticida. Venezuela es uno de los países, ustedes lo conocen bien, el 10º país en biodiversidad. Y lo mismo es en vectores que transmiten varias de las enfermedades, como la malaria, la enfermedad de Chagas. Tenemos 42 especies de anofelinos en el país, 10 de ellos incriminados. Ahora, ¿qué podemos decir de cosas nuevas en relación a los vectores, más allá de que hay un creciente problema de resistencia? Bueno, la migración de los vectores. Anopheles Núñez Tovari, que era un vector exclusivo de la región andina, que fue, por cierto, descrito por el doctor Gabaldón y que afecta a toda la región andina de América, resulta que ha migrado al sur, al área amazónica. Y eso cambia la cosa porque este es un vector de hábitos muy distinto, de que cuando hay viviendas, pica dentro de la vivienda y reposa afuera. Entonces nos encontramos con vectores con hábitos distintos en el país, unos que pican fuera de la vivienda, y por mucho que pongamos mosquiteros, como es el caso en las zonas costeras de nuestro país, donde Anopheles aquasalis es el vector, el mosquito pica fuera y por lo tanto los mosquiteros tienen poco impacto. Lo mismo ocurre con Núñez Tovari. Entonces, estas migraciones recientes de los vectores nos está creando también una problemática adicional al creciente problema de la resistencia a los insecticidas. Y Venezuela, si ustedes ven el mapa, donde las zonas más oscuras corresponden a los países más susceptibles, Venezuela es uno de los países más susceptibles, porque tiene las condiciones ideales para la transmisión, tanto en temperatura como en humedad. Bueno, en el pasado las zonas maláricas estaban restringidas a las zonas por debajo de los 800 metros, que es lo que representaba este mapa hasta los años 30. Pues bien, las zonas azules correspondían a todas las cordilleras, tanto el macizo guayanés como la cordillera de los Andes en sus dos ramales, sus dos vertientes, y en la cordillera de la costa. Pues bien, la malaria que estaba limitada por debajo de los 800 metros, ya hemos tenido con otros géneros de vectores, como el género Kertesia, transmisión hasta 2.200 metros. O sea que la malaria no solamente se ha extendido horizontalmente en el país, sino que ha venido escalando hasta los 2.200 metros de altitud. Y eso es un cambio en los patrones de transmisión. Y el cambio climático, que se espera justamente que en los próximos años la temperatura promedio del mundo suba por encima de 1 grado, el mapa, los dos mapas de arriba, a la izquierda, Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum, esta es la distribución de la malaria en este momento para las dos especies. Pues bien, en la parte inferior está el mapa de las áreas de riesgo con el incremento de la temperatura. Fíjense que hay una expansión de la transmisión, de las condiciones de transmisión, ya que van a ser condiciones ideales para la transmisión de la malaria. Y esto justamente es una de las consecuencias del calentamiento global. Y el año 2019 fue el año más caliente desde que se registran las temperaturas de la Tierra. ¿Qué otros factores meteorológicos vienen acentuándose? El fenómeno del Niño, que ustedes conocen que son corrientes submarinas en toda la franja ecuatorial, que cuando chocan con América, aumenta la pluviosidad, y eso tiene una cierta periodicidad, aproximadamente cada 5 años. Ese incremento de la pluviosidad va a ser el responsable de lo que el doctor Gabaldón había identificado como los ciclos quinquenales de la malaria. O sea, cada 5 años aproximadamente aumentó y la mortalidad por malaria. Y fue Menno Bowman, un investigador, vino a nuestro laboratorio, observó que todos esos picos correspondían al año siguiente o a los 2 años siguientes del fenómeno del Niño. Y hoy en día, conociendo ese fenómeno, que ya sabemos que el año 2015 y 2016 eran años del fenómeno del Niño, teníamos que haber previsto que el año 2017-2018, como efectivamente ocurrió, iba a ocurrir el incremento en la transmisión de la malaria. Pues bien, eso permitía haber preparado al ministerio en aumentar los gastos en el control de la malaria, y eso no se hizo. ¿Qué otras decisiones políticas se han discutido muy poco, que han sido también que debilitaron estos programas de control?
Bueno, evidentemente que hubo también eventos económicos como fue la devaluación del Bolívar en el año 1983, que empieza a forzar o a promover la migración de poblaciones ante el incremento de la crisis económica hacia las áreas mineras. Pero hay una ley, que fue la ley de descentralización política administrativa, que se da en el año de 1988, una ley muy conveniente para el país que buscaba justamente descentralizar políticamente el país, con lo cual todos debemos estar de acuerdo, donde los gobernadores lo elegían los propios estados, con una ley que llevó también a descentralizar los servicios de salud y entre ellos la Dirección General Sectorial de Salud Ambiental. Así como nosotros creemos que fue muy conveniente a la descentralización de los servicios de atención a la población en salud, los dispensarios, los hospitales, la descentralización desde el punto de vista de la Dirección Sectorial de Salud Ambiental fue un gravísimo error que no cometió los Estados Unidos, que ellos tienen descentralizado la atención en salud. Sin embargo, el CDC en Atlanta es el core del programa de vigilancia epidemiológica en todo el país. Pues bien, ¿cuál fue la consecuencia de esta fragmentación? Bueno, que cada estado creó nuevas estructuras dirigidas por gente no preparada para los programas de vigilancia epidemiológica, donde cada quien empezó a tener criterios independientes de compra de insecticidas, medicamentos, sin criterio técnico de ninguna forma. Y el incumplimiento de las normas técnicas que se establecían a nivel central. Y yo pongo como ejemplo el rancho del área minera, donde usted ve el uso exagerado de insecticidas con ciclos que no se compaginan con las normas técnicas, y en donde ven cómo hay dibujitos. Esos son los niños mineros que están en las minas, que se ponen a hacer dibujitos y por lo tanto tienen un alto riesgo de sufrir efectos tóxicos con los insecticidas. O sea, por un lado, se rocía una superficie que no es rociable, o si es rociable es con ciertos periodos de tiempo. Aquí se incumplieron todas las normas. Y ese es de los múltiples errores. ¿Qué otro error se cometió? Una dirección que estaba al más alto nivel dentro del ministerio, que es la gráfica que está arriba a la izquierda, cómo pasó a estar muy por debajo en la escala y a tener una muy poca autonomía de funcionamiento. Por lo tanto, los programas de vigilancia epidemiológica de salud ambiental pasaron a un nivel de muy poco impacto a nivel de todo el país. Bueno, la última fue justamente la ley famosa de la ley del arco minero, donde nosotros asistimos como inclusive campamento de forma tecnificada por parte del Estado, como este campamento, uno de los 5 campamentos importantes de Minerven, 3 fueron abandonados por el ministerio y fueron tomados por minería artesanal. Solamente quedan 2 campamentos en poder de Minerven, mientras el resto de los campamentos mineros fueron invadidos por esta minería, justamente, que es una minería muy depredadora y donde se dan todas las condiciones de la transmisión. La privatización de empresas mineras, como fue en este caso la gráfica de la izquierda, esta es la mina más grande, que era la mina de Placer Dome. Bueno, finalmente es evidente que el epicentro de la malaria es justamente la zona minera, que se exportó al resto de los estados del país, y estas son las cifras actualizadas de las cifras que muestra el ministerio, donde hemos visto que posiblemente en el diagnóstico, en el tratamiento, viene disminuyendo el número de casos. Sin embargo, al central, donde está habiendo transmisión en Chuspa, en Caraballeda, y hay datos también de que en La Guaira está habiendo transmisión de la malaria. O
sea que el problema se está extendiendo. Yo quisiera simplemente terminar diciendo de que Venezuela representa en los momentos actuales aproximadamente la mitad del continente, de la malaria del continente americano.